Mira nada más lo que hicimos con estas frutas. Quedaron con una capita crujiente por fuera y suaves por dentro. Una sola receta y 1000 versiones diferentes para probar ahí en tu casa. Para empezar, llené un tazón con agua y puse una cucharada bien generosa de bicarbonato de sodio. Ahora sigue el limón. Si el limón está chico, úsalo completo. Si está grande, puedes poner solo la mitad. Mientras tanto, vamos con los cortes. Tienen que ser grandes, porque después las frutas se van a encoger un poco durante el proceso y así van a quedar del tamaño ideal. Para pelar el higo hay un truco. Cuécelo por 10 minutos. Después, llévalo al congelador por cerca de 1 hora. Cuando esté bien firme, la cáscara sale fácil con un cuchillito. Aquí estoy usando piña, que corté en rodajas de más o menos un dedo de grosor y le quité el centro. También estoy usando papaya, y tiene que estar firme, verde por fuera. Si está muy madura, no va a funcionar. Pongo todas las frutas en esta agua con bicarbonato y limón. Como tienen que quedar completamente sumergidas, pongo un platito encima para mantener todo hundido, y ahora solo hay que dejar remojando. Lo ideal es dejar reposar por al menos 2 horas, pero, si puedes, déjalas de un día para otro. Después del reposo, las vamos a escurrir bien y a lavar cada fruta en agua corriente, frotando delicadamente para quitar cualquier exceso. Ahora viene la parte más rica, el almíbar. En una olla, pongo 2 tazas de azúcar y agua solo hasta cubrir la fruta que estamos preparando. La dejo a fuego alto, con la olla destapada, hasta que se forme un almíbar más espeso. Ese es el punto exacto, no muy aguada, pero que todavía escurra. Repito este proceso con cada fruta. Al escurrir, usa un colador o espátula, lo que tengas en casa. Lo importante es dejar las frutas bien sequitas. Después, las pongo sobre una rejilla o tapete de silicón. Si no tienes, estira un pedazo de plástico film sobre una charola y úsalo como apoyo. Deja ahí reposando hasta que se forme una capita por fuera. Si hay sol, mejor todavía. Llévalo al sol para que se seque naturalmente. Guarda el video porque esta técnica vale oro. Si tú también creciste viendo a tu abuela secar fruta al sol, comenta aquí. Esta receta es pura nostalgia. Manda este video a quien le encanten estas recetas tradicionales. Y mira nada más el resultado. La papaya quedó sequita, el higo también, la piña ni se diga. Está súper bonito. Para finalizar, paso cada pedacito por azúcar refinada para darle ese toque especial. Hice esto con todas las frutas. Esta idea es genial también como fuente de ingresos. Las frutas cristalizadas duran mucho tiempo y puedes armar frasquitos o charolitas. Comenta aquí tu ciudad y si ahí en tu región hay mercado para esto. Y mira qué bonito quedó en la tabla. Es hora de mi favorita. Dime en los comentarios cuál de estas frutas te gusta más cristalizada. Cada pedacito sabe a un buen recuerdo. Un beso grande y hasta la próxima receta.